Dios les bendiga, amada iglesia del Señor, amigos que van a escuchar esta corta reflexión. Estaba leyendo allá en la segunda carta de Reyes, leí el capítulo 6 y el capítulo 7 de Reyes, pero voy a comentarles algo sobre lo que sucedió en esta lectura que tuve acá, en el cual el Señor me lleva para enseñarme la eficacia de la palabra, el verbo que dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios porque el verbo era Dios, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y vino para salvarnos, Jesucristo. Ayer hablé del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Hoy voy a hablar de Jesucristo, el Salvador, el Redentor del mundo. Pero antes voy a darles un poquito una explicación sobre lo que leí en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 20. Me enseña esta lectura que los samaritanos estaban rodeados por los asirios y no tenían nada que comer. Estaban completamente asolados y nadie les podía ayudar. La ciudad estaba cortada toda la ruta y no podía entrar comida ni suministro de ninguna clase. Dice su palabra ahí mismo que las madres se comían a sus propios hijos porque no había alimento para poder subsistir. Pero en medio de toda esa tragedia, el Señor le habla a un hombre, a un siervo de Dios, profeta llamado Eliseo. Y en esta conversación, Dios le promete a Eliseo que los va a salvar de este problema que están pasando. Estaban abandonados, pero Dios envía a sus ángeles, escúcheme bien, para que limpien donde los asirios con todos sus ejércitos tenían rodeado a Samaria. Los ángeles limpiaron y unos leprosos que estaban a la entrada de Samaria, que no podían entrar a Samaria porque eran enfermos de lepra, se fueron al campamento asirio y cuando llegaron se llegaron a la gran sorpresa que estaba limpio aquello, no había un solo soldado. Pero escúcheme bien, el rey de Israel no hallaba qué hacer. Más bien le decía, cuando llegaba a preguntarle, que se agarraran de la mano de Dios, porque él no podía hacer nada por ellos. Algunas veces nosotros como seres humanos actuamos como hicieron los líderes de Israel en ese tiempo y como hicieron los líderes de Samaria, que era el que estaba rodeado. Nos concentramos más en los problemas que en lugar de concentrarnos en la palabra y en el Espíritu Santo, que es lo que tenemos hoy a nuestro alcance, que es la ayuda que necesitamos. Cuando eso sucede, la fe de aquella persona se debilita y comienza a disminuir y la vida se vuelve falsa. No tiene por dónde ni qué hacer. Así como Dios dio palabra a Eliseo, también Dios nos da palabra hoy, porque la palabra es viva, santa y eficaz, que es la que tenemos hoy acá. Esta palabra viva, santa y eficaz es la que hoy voy a predicarle sobre este mensaje corto. Y lo voy a titular, Afírmese en la palabra de Dios. Acá de Hebreos 4:12, Lucas 4:4, Primera de Pedro 1:23 y Apocalipsis 19:13, Job 12:13 y Segunda de Reyes 7 del 1 al 20. Afírmese. Cuando tenga sus problemas, no se acongoje en sus problemas, sino que aférrese a la palabra, afiánzase de la palabra, tome la palabra y el Espíritu Santo le revelará y Dios le hablará por medio de su palabra. ¿Por qué creen ustedes que Pablo allá en Filipenses 4:13 decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque Pablo aprendió que solamente él podía hacerlo todo por medio de Jesucristo y todo lo podía en Cristo, porque Cristo lo fortalecía.
Y Job también. Job, en su medio de su gran tribulación que tuvo Job, aprendió en Job 12:13 que dice: el poder de mi Dios me ha dado inteligencia y me aconseja. Eso nos enseña. Y también el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 8, dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros, para que abunde en nosotros toda gracia, para tener todas las cosas, todo lo necesario, para que no nos haga falta nada en medio de la turbulencia, en medio de las penumbras. Nosotros somos la luz, que no nos va a faltar absolutamente nada, mi amada hermana, mi amado hermano, amigo, amiga. Juan describe en el Apocalipsis 19:13, en su visión, Juan vio a uno vestido con ropas teñidas de sangre. Su nombre era el Verbo, o sea, la palabra, Jesús. Ese era su nombre, del que vio Juan en la visión. Y lo que hemos leído en Hebreos 4:12, escrito está. Y es la palabra que nos da vida. Y nos da vida eficaz y más cortante, óigame bien, más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma de la persona, cuando la persona está dura, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, porque también Él discierne, si usted está pensando mal, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él, Hebreos 4:12, esto es lo que nosotros nos lleva a confiar en el Verbo, en la palabra, en Jesucristo y en el Espíritu Santo que está en nosotros. Y cuando a Jesús el diablo lo tentó allá en el desierto, Jesús toma la palabra y le dice al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y eso decimos nosotros al diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios a nuestra mente, a nuestro corazón. Así que estamos agarrados, afianzados a lo que hemos creído, a su palabra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro nos enseña en la primera carta de Pedro 1:23, dice que nosotros somos renacidos, óigame bien, somos renacidos de no simiente corruptible, sino de incorruptible, de simiente incorruptible. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Esto es lo que Dios me lleva a enseñar, su palabra, para que confiemos en aquello que tenemos a nuestro alcance, a nuestra mano, que está en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, hermanita, que mora en mí, y en la palabra que estamos cada día aprendiendo más a conocer a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo por medio de su palabra. Y su palabra se revela cada día más y más para que nosotros podamos conocer y vivir una vida tranquila, placentera y ser feliz en medio de esta turbulencia, en medio de esta tempestad. Esta palabra es para ti, mi hermanita, esta palabra es para mí y es para todo aquel que busca de Dios y confiesa que Jesucristo es el Señor y que viene pronto, está a las puertas. Preparémonos porque Él viene. Vivamos una vida tranquila y feliz. Toma la felicidad que Dios te da. Yo tomo la felicidad que Dios me da y sé que lo que viene es más feliz porque estaremos con Él en la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide y te proteja. Bendiciones, amados hermanos y amigos.